Jóvenes, ¿cómo están? Vamos a iniciar una sesión bastante sencilla de explicación de cómo funciona el Bootstrap para algunos compañeros que quizás todavía tienen algunas dudas. ¿De acuerdo? En primer lugar, vamos a utilizar algunas herramientas, códigos que ya están recolectados. En mi caso, vamos a ir a una carpeta donde se encuentra el manual del Bootstrap. Este es un manual extraído de un sitio web, ya está adaptado para que nosotros podamos usar directamente los códigos, ya. Entonces vamos a aprender a hacer así. Luego vamos a aprender a escribir solos nuestros propios códigos. Por ahora vamos a utilizar los códigos que ya están preelaborados. Para ello vamos a abrir este manual que tiene bastantes archivos, como ustedes pueden observar, ya, y el cual se les va a proporcionar. Entonces venimos acá y podemos abrir acá. ¿Está bien? Extraer aquí y decimos. Ahí está. ¿De acuerdo? Todos estos son los archivos del manual que tiene una referencia a cada uno de los elementos. Pero está en inglés. La página web está en inglés, así que vamos un poquito a tratar de entender. ¿De acuerdo? Muy bien. En primer lugar, yo tengo acá una carpeta, ya una carpeta vacía llamada manual ejemplo. Para que yo pueda trabajar en esta carpeta llamada manual ejemplo, ya que está acá, si podemos observar, ya. Lo primero que necesitamos conocer si es que queremos trabajar con Bootstrap es colocar las librerías de Bootstrap, ya. La versión 3 y la versión 4 es la que están vigentes, ¿no? Último, la 4, pero vamos a utilizar la 3, que es más que suficiente. Esta versión 3 se encuentra acá, en el manual que se les va a proporcionar, y consta de tres carpetas. Una es la carpeta CSS, donde se encuentran todos los códigos CSS de Bootstrap. No necesariamente se debe usar todo. Generalmente se utiliza este o este, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, si ustedes se fijan, el min es un poquito más pequeño en tamaño porque está comprimido, ya el código está comprimido, no tiene mensajes, nada, mientras que este otro código es inextenso. A ver, vamos a tratar de ver la diferencia, ¿ya? Vamos a abrir este archivito y ahí está, fíjense bien. Ese es el archivo, miren, bien ordenadito, ¿verdad? Ese es el Bootstrap, ¿de acuerdo? Ya, ahora vayamos al otro, este otro, el minimizado significa, miren, todo está en uno solo, miren, en uno solo, no tiene mensajes, nada, por lo tanto, su tamaño es más reducido, ¿no? Porque se han eliminado espacios y demás. Pero los dos contienen las mismas funciones. Es el mismo archivo en contenido, pero en formato es la diferencia. Entonces, ¿cuál nos conviene utilizar? Siempre nos conviene utilizar el que lleva min, ¿ya? Simplemente este archivo sería suficiente, pero estos otros tienen también funciones para cambiar de temas, asignar temas, etcétera, ¿ya? Pero por ahora solo estoy indicando que podemos usar este archivo. Eso contiene la carpeta CSS. La carpeta fonts es una carpeta muy especial. Esta carpeta lo que contiene son todos los simbolitos gráficos que se utilizan en el Bootstrap, ¿no? Ahí está, en un PDF, yo lo tengo, en Word también. Ahí están todos los códigos, ¿no? No se puede capturar porque son códigos creados, ¿no? Están en un archivo interno, ¿ya? No son figuritas JPG, sino son archivos que son extraídos de un archivo dentro del Bootstrap, ¿no? Aquí tenemos, ¿de acuerdo? Todo esto es la configuración de estos símbolos. Entonces simplemente podemos hacer referencia a estos símbolos. Fíjense, son varios, ¿no? Son varios los simbolitos de acuerdo a las necesidades, ¿de acuerdo? Ya, no siempre son color negro, nosotros podemos adaptar el color. Muy bien, seguimos. Una vez que tenemos la carpeta fonts, conocemos también la carpeta JS. CSS significa hojas de estilo. Todo lo que es estilo está en esta carpeta. JS viene de JavaScript. Todo lo que es código dinámico en JavaScript está acá, ¿ya? Entonces aquí también tenemos, esto voy a eliminarlo, ya no es necesario. Entonces tenemos aquí tres archivos. Básicamente para el Bootstrap solo son este y este. Pero el Bootstrap es dependiente de jQuery. Por esa razón también añadimos jQuery, porque también vamos a utilizar dentro de nuestros sitios web
el jQuery, que es una librería que por muy separado trabaja, ¿no?, de manera independiente con muchas funciones dinámicas. ¿De acuerdo? Entonces, dentro del Bootstrap, como ya he explicado, también tenemos una versión bien formateada y la otra sin formatear, completamente comprimida. Vean el tamaño. Entonces, ¿cuál nos conviene? Esto, ¿no? Nos conviene. ¿De acuerdo? Ahora sí, ¿cómo nosotros utilizamos? Cuando tengamos estas tres carpetas a nuestra disposición, simplemente esto tenemos que copiar a nuestra carpeta donde queremos y vamos a trabajar. En este caso, acá. Pegar. Son esas carpetas, las referencias. Ya saben, vamos a hacer referencias solo a tres archivos. CS a este, al Bootstrap min CSS, y en JS al archivo Bootstrap min JS y jQuery min JS. Solo eso. ¿Cómo se hace referencia? Bueno, vamos a ir entonces a nuestro primer archivo. ¿Ya? Vamos a crear y vamos a decir nuevo archivo. Ahí está, vamos a guardar en nuestra carpeta manual ejemplo, ¿ya? Y se va a llamar ejemplo, ejemplo 1.html, ¿de acuerdo? El Bootstrap es una librería JavaScript, no es una librería PHP, no necesitamos un servidor para hacer funcionar, pero obviamente todo sitio web se aloja en un servidor. Por esa razón estamos recurriendo al app-serv para hacer funcionar estos códigos. ¿De acuerdo? Ya. Una vez que tenemos eso, vamos a crear el formato HTML tabulador y creamos, ¿no? Ponemos un título, Bootstrap, por ejemplo, ¿no? Ejemplo. Y para enlazar a la librería, para llamar a las librerías, lo primero que se hace es llamar a la librería CSS de Bootstrap. ¿Cómo se hace? Simplemente hacemos etiqueta link, hacemos enter y simplemente colocamos la referencia. Entonces la referencia es que está en la carpeta CSS barra y el archivo se llama bootstrap.min.css. ¿De acuerdo? Esa es la manera entonces de llamar al archivo CSS que se encuentra donde, en esta carpeta, este archivito. ¿Ya? Una vez que tenemos eso, vamos a ir ahora a enlazar a los archivos que se encuentran en la carpeta JS, que son a Bootstrap min.js y jQuery min.js. ¿De acuerdo? ¿Cómo se hace? Vamos a ir a nuestra página y eso se hace de dos maneras. Algunos autores lo hacen acá, antes dentro del head, ¿no? Pero la manera más adecuada es colocarlo antes de finalizar el body. ¿Cómo se llama a un archivo JS? A un archivo CSS se llama con link, rel, type, href, mientras que a un archivo JS se llama con las etiquetas script, ¿ya? Generalmente el editor pone este texto acá, pero no es necesario. Simplemente script barra script. Ahora se pone la fuente del script. Entonces src y entre comillas se pone la primera librería. Siempre van a colocar la librería jQuery primero, no Bootstrap. Siempre primero la librería jQuery. ¿Ya? Entonces jQuery está en la carpeta JS. Se llama jquery.min.js. ¿De acuerdo? Nada más. Así se llama a la librería jQuery. Copiamos, control B y después recién llamamos a la librería que también se encuentra en la misma carpeta que se llama Bootstrap. ¿De acuerdo? Ya, muy bien, hasta ahí se entiende. Grabamos y vamos a ir a la ejecución de nuestro programa. ¿Ya? Entonces tenemos ahí manual Bootstrap y voy a colocar otra carpetita llamada manual ejemplo, se llama, ¿no? Ejemplo, ahí está, nuestro ejemplo número 1. Hacemos clic y no se ve nada, ¿verdad? Pero si vamos a herramientas, desarrollador web, vemos el código fuente, ahí está el código, tal cual lo hemos diseñado. Muy bien, vamos a empezar a trabajar con los elementos de Bootstrap, ¿ya? Como ustedes pueden observar, voy a abrir una carpeta acá, ¿ya? Con el manual que hemos descomprimido, ¿no? Ahí está. ¿Listo? Uno por unito vamos a ir viendo. ¿Qué elementos tiene el Bootstrap? Por ejemplo, puede trabajar columnas. Ahí está. Puede trabajar tipografía. Ahí está. Puede trabajar
tablas, cómo se manejan tablas, fíjense, hay diferentes modelos de tablas, ¿ya? Las imágenes, miren, así se pueden manejar las imágenes, ¿de acuerdo? Jumptron, por ejemplo, es para textos grandes, ¿no? Para titulares, ¿ya? Los alerts, ¿no? Son los mensajes con diferentes colores de acuerdo al tipo de alerta que se quiere dar, ¿no? Luego los botones, miren, eso es lo más interesante, ¿no? Todo tipo de botones con colores, etcétera, ¿no? Ya. Luego también tenemos, por ejemplo, los glip icons, ¿no? Que decíamos, miren, así se colocan los glip icons que habíamos visto acá. Fíjense, ¿no? Todos estos se manejan de esa manera, ¿ya? A ver, veamos otros. Veamos, por ejemplo, a ver un progress bar, ¿no? Ya no vamos a llevar mucho tiempo. Simplemente vamos a ver algunos, por ejemplo, los navbars, que son los que realizan los menús, ¿no? Miren, ahí tenemos diferentes tipos de menús, ¿no? ¿Se ubican? Está bien. Luego tenemos formularios. Miren cómo se manejan los formularios. Aquí está cómo se manejan formularios para ingresar valores, ¿no? Etcétera. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí. Tenemos también ventanas modales, ¿no? Por ejemplo, hacemos clic y se abre una ventana modal. ¿Cómo se abre eso? Todo esto lo lleva ¿qué? Bootstrap. Muy bien. Ahora, ¿cómo se trabaja? ¿Cómo funciona el Bootstrap? Lo primero que tenemos que entender es el manejo del diseño o la estructura de Bootstrap. Si nosotros podemos ver, aquí tenemos la estructura. El Bootstrap lo que hace es agarrar la pantalla, ¿ya? Y determinar un sector de esta pantalla. En este caso es el color lila que están viendo, es el espacio de visualización del monitor. Y el espacio blanco es el diseño del Bootstrap. Este espacio blanco que están viendo es el contenedor de todos los elementos del Bootstrap. El Bootstrap básicamente maneja 12 columnas para su diseño, separadas por un espacio pequeño una entre otra. Es como una tabla invisible que maneja el Bootstrap. Entonces tiene 2, 4, 6, 8, 10, 12 columnas. Filas puede tener varias de acuerdo a la necesidad, ¿ya? Entonces nosotros podemos manejar 2 columnas, 3 columnas, fíjense, puedo agrupar las columnas, enseguida lo vamos a hacer, ¿ya? Entonces yo puedo determinar, pero nunca la suma de estos grupos debe pasar de 12. Es decir, yo puedo hacer 6 columnas de 2, 4 columnas de 3, 3 columnas de 4, 2 columnas de 6, una columna de 8, otra de 4, ¿no? Puedo hacer una columna de 2, luego de 8, luego de 2, ¿no? Eso de acuerdo al diseño y la necesidad de la estructura que vayamos a utilizar, ¿de acuerdo? Entonces, esto se llama grid, la grilla del Bootstrap, y esta es la estructura. No se olviden, 12. Esto permite que el diseño web sea responsivo, es decir, lo que permite este diseño es que cuando nosotros veamos el sitio web en algún otro dispositivo, este se ajuste al ancho de cada uno de los dispositivos, una tablet, un celular, por ejemplo. ¿Ya? Muy bien, pero vayamos. Este color blanco, espacio en blanco que estamos viendo, se llama contenedor, ¿ya? Y cada una de estas columnas se llaman columnas, cols, ¿de acuerdo? En inglés. Muy bien, entonces todo se basa en esa grilla, decíamos. Ahora, otro aspecto muy importante es que todos los códigos, si ahora nosotros quisiéramos ver los códigos, acá está, ¿ya? Aquí abierto también, ¿no? Entonces ustedes, si quieren ver cómo se manejan columnas, aquí está, ¿no? Si quieren ver la tipografía, ¿no? Esos son los códigos que dan origen justamente a todo esto, ¿no? Si hablo de tablas, entonces los códigos están aquí, en tablas. Este es el código, ¿no? Todos los ejemplos están ahí, ¿de acuerdo? Entonces, por esa razón les decía que podemos usar el código ya elaborado, ¿ya? Muy bien, si ustedes se fijan ahora dentro de lo que es el diseño de Bootstrap, el Bootstrap para agrupar o anidar elementos utiliza esta etiqueta que es el div. El div es una etiqueta que especifica un tipo de contenedor, ya sea grande, pequeño, mediano, etcétera,
Y dentro de un div puede haber otros divs, es decir, otros pequeños contenedores, ¿no? Entonces el div es muy importante en el uso de Bootstrap. Ahora, para utilizar el div de una manera específica, en todo el Bootstrap se manejan lo que se llaman clases. Cuando hemos hablado de CSS, hemos aprendido lo que es una clase, ¿no? Las clases son formatos específicos que se da al elemento, en este caso al div, u otros elementos, como en este caso table, ¿no? A toda la transformación, toda la estructura que maneja el Bootstrap siempre son con clases, clase, todo es con clases. Fíjense, clase, aquí hay clase, todos son clases. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Dominar estas clases. Miren, todo es clase, ¿no? En todo lado podemos observar clases. Miren, clase aquí, clase dropdown, navbar, clase, etcétera, ¿no? Todos son clases, ¿de acuerdo? Entonces, no es necesario memorizar todas las clases, ¿no? Porque tenemos código que nos va a ayudar a recordar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a hacer nuestra página web. Muy bien, ¿cómo se hace? Lo primero que tenemos que hacer es crear un espacio llamado div, un contenedor. Dentro de este div va a estar toda la página web, pero esto tiene una clase que se llama container. Es la clase más grande. Es como cuando diseñamos en C# o en Visual Studio. El contenedor más grande es el formulario, el form, ¿no? Acá el contenedor más grande se llama container. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, dentro de este container podemos nosotros escribir algún texto. Fíjense bien. Cuando yo ejecuto este código, a ver, acá tengo F5, no se ve absolutamente nada. ¿Ya? Vamos a hacer la diferencia ahora. Hay una página que se llama libsum.com. Nos ayuda a generar textos aleatorios, ¿ya? A veces no sabemos qué escribir, ¿no? Entonces lo que hacemos es agarrar estos textos que nos sirven para columnas, para etcétera, para todo tiene, ¿no? Entonces agarramos eso y lo vamos a trasladar a nuestra página. Aquí. Pero ahora vamos a obviar el container para que ustedes vean la diferencia. Miren, control B. Si yo escribo solamente así en mi página web, ¿cómo se va a ver? Veamos. F5 se ve así, a todo lo ancho y alto, ¿verdad? Entonces no me gusta mucho. Y de eso se trata el Bootstrap. El Bootstrap lo que hace es colocar un estilo, una presentación adecuada, ¿no? Y en muchos casos elegante también para el diseño de los sitios web. ¿De acuerdo? Ahora vamos a hacer la transformación. Decíamos que el contenedor más grande se llama div, ¿ya? Y su clase es container. De memoria deberían aprender eso, ¿ya? Ahora vamos a poner dentro de este container, miren, control X, voy a colocar acá, ¿ya? Este texto que es recuperado de esa página, ¿no? Voy a grabar. Ahora fíjense bien, miren la diferencia de lo que era antes. Ahora F5, miren, ya le ha puesto unos bordes especiales, ¿sí? Ya, ahora, pero nosotros recordamos que todo se maneja con ¿qué? Se maneja con a través de una grilla, decíamos, ¿no? ¿Dónde está la grilla? Acá está, esta grilla, ¿de acuerdo? Entonces nosotros en una grilla podemos manejar filas y columnas. Vamos a aprender a manejar filas. Fíjense bien. Este texto, todo este texto lo voy a colocar en una fila. Entonces para ello utilizo otro div, ¿no? Conste que este div está dentro del otro div. Por esa razón hay una indentación. No podemos escribir así, se va a ver feo. Esto nos ayuda a saber quién está dentro de quién, ¿ya? Para definir una fila en la grilla del Bootstrap se utiliza una clase. La clase row. Row significa fila, ¿ya? Ahora voy a colocar este texto dentro de este contenido. ¿De acuerdo? Ahí está. Ahora vamos a ver la diferencia. Vayamos acá. F5. Ah, no ha alterado en nada, ¿verdad? Muy bien. Ahora vamos a ver. Fíjense bien. ¿Dónde está el código? Acá. Voy a hacer dos filas. Control C y voy a pegar. Control V. ¿Cuántas filas ya tengo? Dos filas. Ahora, las dos filas tienen dos textos que son seguidos. Pero si nosotros
ejecutamos, ahí está, ¿no? Ahora, pasa que no se nota la diferencia, ¿no? Pero vamos a ir viendo la diferencia. ¿Cómo? Un row, una fila, se puede dividir en ¿qué? En columnas, ¿ya? En columnas. Entonces vamos a dividir en columnas. ¿Cuántas columnas yo quisiera que tuviera esta fila? Quisiera que tenga 2 columnas. Entonces, un div va a determinar una columna y el otro div va a determinar otra columna dentro de esta fila. Pero para que se determine como columna, se pone otra clase. Class y se pone call-md. Este md significa medium, mediano. Existen 4 tipos, que son LG, large, grande, ¿no? Luego tenemos el MD, que es mediano. Luego tenemos el pequeño, ¿no? SD, y el XS, que es extra small, significa, ¿no? Muy pequeñito. Eso es como para que se pueda ver en un celular, ¿no? Pero el estándar es el MD, ¿ya? Van a ver que se adecua a todo tipo de dispositivos. Y aquí se coloca el número de cuántas columnas vamos a agarrar, ¿ya? Fíjense bien, esto es, si yo quiero agarrar 2 columnas, o quiero agarrar 3 columnas, o quiero 4 columnas, ¿no? Entonces se coloca ahí. Como yo quiero dividir en 2 columnas todo el ancho sabemos que tiene 12, entonces diré que va a ocupar 6, ¿ya? Entonces esta misma clase le voy a poner al otro, porque también tendría que ser de 6, porque hemos dicho claramente que sumados nunca tienen que pasar de 12, y tienen que ser exactamente también 12. Ahora voy a colocar este texto, ¿ya? Control X, a la primera columna, y este otro a la segunda columna. Fíjense, no se está viendo en columna, pero estas clases las van a convertir en columna, ya, al contenido que está dentro de esta fila. Ahora venimos acá, fíjense, vamos a actualizar, y ahí está. La primera fila se ha dividido en 2 columnas, ¿no? Mientras que la segunda fila se mantiene en una sola columna, en otras palabras. ¿De acuerdo? Vamos a dividir esta segunda fila en 3 columnas. ¿Cómo dividiríamos en 3 columnas? Para dividir esta fila en 3 columnas necesito 3 divs. Un div para la primera columna, ¿ya? Otro div para la segunda columna y otro div para la tercera columna. ¿Cómo son las clases? Ya saben, class call, columna mediana de, ahora si son 3 y quiero que sean simétricas, sería de 4, ¿verdad? Porque 4 más 4 más 4 van a sumar los 12, ¿de acuerdo? No siempre tiene que ser simétrico, pero en mi caso estoy haciendo el ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, voy a hacer una variación. Esto que sea de 5 y esto que sea de 3. Ya. Entonces así vamos a entender mejor. Ahora este código voy a cortar, ¿ya? Y voy a pegar acá. Uno código acá, otro código acá y otro código acá. ¿De acuerdo? Entonces voy a tener 3 columnas. Uno va a ocupar aproximadamente 4 de todo el ancho de la pantalla, el otro 5 y el otro 3. Veamos la actualización. Venimos acá, F5. Ahí está, pueden fijarse, miren, este ocupa 4. Invisiblemente hay unas 4, ¿no? 4 columnas. 1, 2, 3, 4. Mientras que este ocupa 1, 2, 3, 4, 5. Y este ocupa 1, 2, 3 simplemente. Así es como se diseñan las columnas. ¿De acuerdo? Ya. Ahora, si a todo esto yo quisiera, por ejemplo, colocar algún otro elemento, por ejemplo, algún botón, ¿no? Entonces, para ello voy a recurrir ahora a los códigos, ¿de acuerdo? Voy a ir a los códigos donde dicen botones, por ejemplo. Ahora veremos qué es lo que más, ¿no? Se utiliza, los botones. Para graficar un botón, aquí está, simplemente se escribe button, el objeto button, ahí está. Dentro de mi contenedor o en la parte de arriba, antes del contenedor, voy a hacer este ejercicio. Voy a colocar button, ahí está, ¿de acuerdo? Entonces este botón va a llevar un nombre, va a decir por ejemplo inicio. Listo, nada más, control S. Ahora vayamos
a ver cómo se ve un botón. F5. ¿Y dónde está nuestro botón? Aquí está. Miren, es un botoncito normal, estándar, ¿verdad? Ya. ¿Cómo se modifica el botón? Para modificar un botón, tiene que tener clase. Hemos dicho que el Bootstrap todo se modifica con la palabra class. Y el class se dice, ¿de qué clase va a ser este objeto? Va a ser botón. Espacio se coloca si quieres poner otra clase. Espacio si pones otra clase. Con la palabra class puedes aplicar diferentes clases. Clases son formatos a este objeto. ¿Ya? Entonces voy a aplicar yo dos clases. La primera clase, que es botón, determina que esto va a ser un tipo botón. ¿No? Botón, nada más, como estamos viendo. Ahora fíjense, miren. F5 ya es un botón, pero está invisible, ¿no? Entonces, para que tenga un formato, nosotros hemos visto, ¿ya? Que dentro de lo que son los botones existen diferentes tipos de botones. Ahí está, miren, de todo. Ahora, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo hacemos que aparezca hasta con un dibujito, ¿no? Bueno, vamos a ver, ¿de acuerdo? Para que un botón tenga una característica especial, se pone btn guión y la clase del botón. Y aquí tenemos varias clases, miren. btn default, primary, success, info, warning, danger, link, ¿no? Entonces vamos a poner, por ejemplo, default, el default. Entonces se pone default, ¿listo? Control S y vamos acá, ejecutamos. Ah, ya está un botón, miren. Ya aparece un botón con bordecito, ¿no? Antes no aparecía. Ahora vamos a poner el otro tipo de botón, que es el primary. Primary, por ejemplo, ¿no? A ver, vayamos, ejecutamos. Y así había sido el botón primary, ¿no? Y si le cambio a, por ejemplo, danger, ¿no? Creo que hay danger ahí. Bueno, vayamos F5 y se coloca el colorcito. Color cambia simplemente. Fíjense, solamente el color cambia, ¿no? Success, por ejemplo, es verdecito. A ver, hagamos la prueba. Success se escribe, ¿no? Success. Ahí está. Y el botón será de color verde, ¿no? Los botones se deben colocar de acuerdo a la función que van a cumplir. ¿Cómo se coloca un iconito? Un iconito, un gráfico, ¿no? Para colocar iconitos, vamos a ir, por ejemplo, a nuestro manual, ya, acá, y vemos, ¿no? Qué botones tiene iconitos. Y aquí venimos. ¿Dónde está? Está donde dice Clip Icons. A ver dónde está. Ya habíamos visto acá, ¿no? Ahí está. Aquí, así es como se coloca. Ahora vayamos a ver el código, ¿no? Para eso los estoy pasando manual, para que ustedes vean el código, lo analicen y lo puedan utilizar. No es muy difícil. Entonces venimos acá y venimos a Glipicons. Dice que para que nosotros tengamos un Glipicon, se debe colocar una etiqueta llamada spam, pero dentro del botón o dentro del enlace que va a ser como un botón. Entonces, si yo quiero a inicio colocar un iconito, un dibujito, entonces coloca spam, ¿listo? Y vas a spam del botón, ¿de acuerdo? Ahí va a entrar el dibujito. Ahora, este spam es el que va a determinar el iconito. Entonces se pone class, ¿no? Siempre class. Ahora se pone glip icon, se pone glip icon. Primero va a ser tipo glip icon, es decir, un iconito. Pero ¿qué iconito? Entonces buscamos qué iconito quiero, ¿no? Entonces cada uno, de acuerdo a su necesidad, va a colocar el iconito, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este glip icon login se llama, porque acá está en dos líneas. Pues login, ¿no? Login. A ver, vamos a hacer. Entonces ya se pone así. Glip icon log-in. Ahí está. Así se debe colocar el nombre. Control S y vayamos a ver. Fíjense, ¿no? En nuestro ejemplo F5 y ahí está. Pero está muy pegado a la palabra inicio, entonces aquí hay que hacer un poquito, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Simplemente hay que poner un espacito más acá. Listo, ahí está. O poner un espacio dentro de el spam, entre spam y base spam también se puede colocar, ¿no? Entonces venimos acá, F5 y ya está un poquito más. ¿De acuerdo? Ya, eso, pero ya de acuerdo a lo que vamos a trabajar. ¿Está bien?
Entonces así es como se coloca. Ahora, si yo quisiera que el iconito estuviera después de la palabra, entonces simplemente este span, control X, se traslada después de la palabra. Miren acá, control B, siempre con un espacito en blanco, ¿ya? Venimos acá, fíjense, F5 y aparece al otro lado, ¿no? Entonces tenemos simplemente que ubicar dónde queremos, si a la izquierda o a la derecha, entonces ahí colocamos el elemento. ¿Está bien? Ahora, si yo quisiera que antes de este botón hubiera un menú, por ejemplo, entonces voy a ir al manual y voy a buscar qué códigos hacen los menús. Y esos son los navbars. Aquí está, tenemos navbar, ¿no? Ahí tenemos un básico, un invertido, un drop down, ¿no? Aquellos que se despliegan como estos, ¿no? Algunos que tienen a la derecha un registro o un ingresar al sistema como tenemos en nuestro sitio web, ¿no? Así pueden un formulario para buscar dentro de la barrita de navegación. Vamos a ir al código. Entonces me voy acá y voy a navbars. Aquí está, navbars, ¿no? Entonces para crear un navbar se utiliza todo este código, ¿ya? Eso es para uno. Esto es para otro. Esto es para otro, ¿no? Es más complejo, ¿ya? Entonces, simplemente lo pueden usar, no es necesario que escriban de memoria, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, agarro esto, control C, y voy a mi código, y le pongo, miren la diferencia, voy a poner dentro del container, ¿ya? Dentro del container voy a colocar, ahí está, fíjense bien. La etiqueta que define es el nav, ¿no? El nav, navegador, control S, y veamos cómo funciona. Ahí está, F5, ¿no? Y ahí está mi menú. ¿Han visto? Pero eso está dentro del container, ¿no? Y si yo cambio, por ejemplo, el container, em, el default, por ejemplo, creo que es inverse. A ver, no sé si es inverse, no me acuerdo bien. Inverse. A ver, vamos a ver. F5, ahí está. Muestra sobre color negrito. Pero muestra con un margen a la izquierda y a la derecha. Y si yo quisiera que ocupe todo el ancho de la pantalla, entonces no tengo que colocar aquí el div, tengo que colocar fuera el navegador, tengo que colocar fuera del container, fuera del container. Cuando es fuera del container, fíjense bien, ¿ya? Cuando es fuera del container, en la parte de arriba generalmente se hace eso, entonces ahí recién ocupa todo el ancho, ¿no? Así yo achique, ¿no? Y si cuando se empieza a achicar, se empieza a adecuar el contenido que hemos colocado en columnas. A eso se llama propiedad responsiva, se adecua, ¿no? Y cuando llega a un ancho determinado como de un celular, pues no se puede mostrar el menú, entonces se cambia la estructura del diseño, ¿no? ¿Han visto? Eso se llama responsive, ¿no? En inglés, o propiedad responsiva, ¿ya? Entonces ahí está nuestro menú, ¿no? Que podemos nosotros utilizar cualquiera de los que hemos visto, cualquiera de estos navegadores para hacer la prueba. ¿Ya? Entonces lo más conveniente es colocar en la parte de arriba. Este botón no tendría que estar ahí, ¿no? Para que se vea más bonito. A ver, control S, veamos, y F5. Así tendría que verse en nuestro sitio web. En la parte de arriba ustedes pueden colocar una imagen, por ejemplo, ¿no? Una imagen que ocupe todo, por ejemplo, se pone IMG, ¿no? SRC, ¿de acuerdo? Y ponen aquí, ¿no? Digamos, cabecera.jpg. Pero esa cabecera tiene que tener un ancho y un alto determinado para que se pueda ver, ¿de acuerdo? En mi caso no tengo la imagen, ¿no? Entonces lo único que se va a ver es un cuadradito acá. Pero esto sería la imagen que está diseñada de acuerdo a lo que es el ancho del dispositivo. Ahora, esa imagen puede ser responsiva si nosotros nuevamente vamos acá, venimos a imágenes y ya habíamos visto por acá imágenes, ¿no? Ahí están las imágenes, ya. Estas imágenes tienen una propiedad también que se llama propiedad responsiva. Si nosotros hacemos así, se acomodan, ¿no? Se acomodan, se acomodan. No es necesario navegar de izquierda a derecha, sino automáticamente se van a acomodar de acuerdo al ancho del dispositivo.
Ahora vamos a ver los códigos que viene con estas imágenes. ¿Ya? Vamos a poner imágenes, a ver dónde está. Voy a colocar una imagen. Acá está, ¿no? Ya. Aquí tenemos, ¿de acuerdo? Entonces las imágenes tienen diferentes clases. Ahí están las clases para que se vuelva redonditos, redondeadas las esquinas, ¿no? Se puede utilizar cualquier tipo de clase, ¿no? Para estos elementos, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros podemos trabajar utilizando los códigos que ya les había indicado, ya que están ya dentro de lo que es en este paquetito que les estoy mandando comprimido. Todos esos están dentro de un sitio web, ya. Ese sitio web, a ver, vamos a tratar de visitar ese sitio web. Se llama www.3.schools, ¿no? Si no me acuerdo. .com, algo así es. Escuelas, es Jules, creo que es algo así. Es Jules. Ya, ¿no? O lo buscamos acá, ¿no? www.3, perdón, aquí vamos a buscar. 123.w3 después. Es jules.com, creo que es así. Ya, ahora vamos a buscar. Y es de esta página que hemos extraído todos los códigos y los hemos formateado para que se puedan usar fuera de línea, ¿no? Sin necesidad de estar conectados a internet, ¿de acuerdo? Ahí está el sitio web, es este, el www.w3schools.com. Todo ese tutorial que les estoy pasando se encuentra acá. Como pueden ver, aquí se puede aprender HTML, CSS, JavaScript, SQL, Python. Todos estos son excelentes tutoriales y tiene sus demostrativos. Por ejemplo, vamos a hacer de lo que estamos trabajando, ¿no? Digamos de HTML, ¿de acuerdo? Entonces ustedes entran bueno, pueden entrar al sitio web directamente y esto es para entrar directamente al curso, ¿ya? Pero ahí está, tiene cursos de jQuery, tiene de Bootstrap, tiene todos los cursos que se pueda ver, ¿ya? Está, acaba de ingresar. Fíjense bien, cuando tú entras a este curso, tiene la característica de mostrarte todo el contenido, ¿ya? Puede ser siguiente, siguiente, pero también si lo extiendes va a aparecer el menú al lado izquierdo de todos los elementos del curso. En mi caso la pantalla está achicada para que pueda entrar en menos espacio, ¿ya? Pero todo lo que se hace te muestra con un ejemplo y siempre te da un botón que dice try it yourself, significa haz la prueba este código, ejecútalo. Entonces hacemos clic ahí y ahí está, ¿no? Podemos ver el código a la izquierda y la ejecución a la derecha. Eso es para que tú hagas la prueba. Entonces simplemente haces clic para que lo que esté acá funcione aquí. Ejemplo, tú puedes modificar, por ejemplo, en vez acá manualmente, es un editor, puedes modificar, ¿no? Y ejecutar. Haces clic y mire, cambia, ¿no? Entonces es interactivo este tutorial, este manual, ¿ya? Entonces la página es www.3schools.com y ahí va a entrar a todos los cursos disponibles, entre ellos, ¿ya? Ahora vamos a entrar directamente, hacemos enter y ahí está. Miren, tenemos cursos de HTML, CSS, Bootstrap, sobre colores, aprendemos sobre iconos, learn significa aprender sobre gráficos, todo sobre gráficos en web, ¿no? Aprendemos JavaScript, jQuery, el React, el Angular, JSON, Ajax, ¿no? Podemos aprender SQL, PHP, ASP, miren, todo lo que podemos aprender. El único problema que quizás tengamos es el inglés, ¿no? Pero nos tiene que gustar un poquito el inglés. A mí me gusta, bueno, yo lo entiendo. Entonces, para mí es muy importante conocer sitios como estos para aprender más. Entonces les recomiendo este sitio web que es excelente, del cual ya les dije en un principio, he sacado el manual que estamos utilizando. Todo esto está sacado, está numeradito para que ustedes puedan hacer un seguimiento y puedan aprovechar todos los códigos que acabo de mostrarles en algunos ejemplos, ¿ya? Entonces les dejo a libertad para que ustedes puedan ir
practicando, ¿no? Ahí están los códigos. En algunos, por ejemplo, como este, utiliza jQuery. Esto es jQuery, ¿ya? Pero ya les pasé un documento con eso, así que también eso ya podemos entender cómo hacer entradas, ¿no? Bueno, ustedes véanlo y pueden utilizar los códigos y que realmente sea de provecho para el diseño más óptimo de sus sitios web. ¿De acuerdo? Muy bien. Espero que lo hagan bien y les sirva bastante.